Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la porción de la Torá, la parashá Mishpatim. Mishpatim. Esta porción de la Torá, o que vamos a estar estudiando, aparece en Éxodo 21.1, Éxodo 21.1 hasta el capítulo 24.18. Éxodo 21.1 hasta el capítulo 24.18. Leemos en Éxodo previo, en Éxodo 19.2, previo a esta parashá Mishpatim, que dice que partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente a la montaña. Dice Rashi, hablando de esto, acamparon como un solo hombre con un solo corazón. El Eterno no le entregó la Torá al pueblo de Israel, sino hasta que estuvieron unidos como un solo hombre con un solo corazón. Entendemos que cuando el Eterno fue a entregar la Torá, no solamente estaba el pueblo de Israel, también habían personas de otras naciones, pero la demanda o el compromiso, y de allí la responsabilidad del pueblo de Israel, es que deben ser uno, deben ser un solo corazón, y por eso fue que recibieron la Torá. O sea, no era que todos los que estaban en Sinaí, hablando de personas que no eran hebreos, estas personas que no eran hebreos, no estamos hablando de que todos ellos estaban unidos como un solo corazón, sino que el pueblo de Israel era el que lo estaba. Quiere decir que el Eterno le da la oportunidad a que todos reciban la Torá gracias a el hecho de que el pueblo de Israel, o todos los hebreos cuando salieron de Egipto, se presentaron unidos como un solo hombre, con un solo corazón. Se preguntan que ¿por qué? Y la respuesta es porque el Eterno quería llevar nuevamente al mundo, creando nuevas condiciones al estado en el cual estaban antes del pecado de Adán Harishon. Cuando el Eterno, la Torá y el hombre eran uno solo. Quiere decir que en los días de Adán Harishon, antes de fallar, el Eterno podía hablar con él y darle instrucciones directamente, no como en este tiempo, o como dice el Zohar. El santo bendito sea, la Torá e Israel son uno solo y todo lo demás es secundario. Entonces Adán Rishon dicen que no quiso sentir que recibía un regalo y por eso el Eterno le dio la posibilidad de hacer misbot, o sea, de hacer cosas cumpliendo con aquello que el Eterno le demandaba, para que de esa manera mereciera vivir en este mundo. Porque de acuerdo al esfuerzo, sería la forma de relacionarse con el Eterno y unirse al Eterno por iniciativa propia. Y de allí la recompensa, como aparece en el tratado de Abot, en el punto 5. Cuando Adán Harishon pecó, se enseña que alteró la unidad del pueblo de Israel porque toda la creación se encontraba concentrada en él, debido a que en Adán estaban todas las almas guardadas. Cuando él es expulsado del jardín, comenzó a manifestarse la inclinación al mal, lo que es igual al Yetzer Hará. Este Yetzer Hará, que se enseña que luego de la falla es donde empiezan a manifestarse en el ser humano. Entonces esa inclinación al mal ahora empieza a ser oposición a todo lo que el Eterno estaba estableciendo y empieza esa lucha interna en el ser humano. De allí que en ese momento comenzaron también a actuar las inclinaciones a otras áreas, como el caso de la idolatría y otros temas prohibidos en la Torá. Después surge la generación de la dispersión, en la cual existía una gran unidad, pero sin Torá. Y luego llegaron los sagrados patriarcas que comenzaron a enseñarles la Torá a las personas
y que desearon unir al mundo con el Eterno a través de la Torá, lamentablemente sin éxito, porque se enseña que eso lo va a lograr es cuando venga el Mashiach. Recordemos que Abraham recibió instrucciones directamente del Eterno. Por eso dice que Abraham oyó los mandamientos, los estatutos, el precepto y las ordenanzas. Y eso fue lo que transmitió posteriormente a las generaciones que fueron surgiendo. De allí la pregunta de él, que quién iba a heredar todo lo que había recibido de parte del Eterno como morashá, como legado espiritual. Posteriormente, el pueblo de Israel bajó a Egipto y al salir de allí fueron a recibir la Torá. Para poder recibir la Torá, era importante que hubiera unidad entre los miembros del pueblo de Israel y entre el pueblo con el Eterno y su Torá. Entonces debía haber unidad entre el pueblo de Israel, pero también entre el pueblo con el Eterno. Entonces se enseña lo que aparece en la Torá y que siempre lo ven como algo relevante que todos deberíamos tener presente. Naase benishma. Dice que ellos expresaron, haremos y oiremos, y al hacerlo fueron como una sola persona. Es sabido que los sadiquín aman a todos los judíos y que son como uno solo, hablando como un ente con el pueblo de Israel, y son también uno con el Eterno y con la Torá debido al enorme amor al Eterno que poseen, y de allí el compromiso de cumplir los mandamientos. De esta manera tienen el mérito de que se cumple en ellos lo que fue dicho. La voluntad de los que le temen, Él hará, como aparece en el Salmo 145. Quiere decir que aquellas personas que temen al Eterno, y sabemos cuán difícil es alcanzar ese nivel, entonces el Eterno satisface la voluntad de esa persona, porque es obvio que la voluntad de esa persona está sujeta a lo que el Eterno ha establecido. O sea, no va a tener como anhelo, como sueño, algo que atente contra el Eterno por el temor que hay en él. Es decir, que el Eterno cumplirá con la voluntad de los sadiquín, de los justos, porque cuando el Eterno, la Torá y el pueblo son uno, entonces merecen recibir la cercanía del cielo. O sea, entran como en una dimensión espiritual, en una relación mucho más profunda. En la parashá Yitro, que vimos anteriormente, vemos que el pueblo de Israel era como un hombre con un solo corazón, y por ello tuvo el mérito de estar unido a la Torá y de recibirla, y así también merecieron estar unidos al Eterno. El mismo Eterno dijo al pueblo de Israel: yo soy el Eterno, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto. Así aparece en Éxodo 20, verso 2. Hasta ahora los saqué debido a la promesa que les había hecho a los patriarcas. Recuerden que el Eterno le revela a Abraham que toda su descendencia descendería a Egipto y que después iba a salir y que iba a ser esclavo y todo esto. Y desde el momento en que el Eterno empieza a tratar con los patriarcas, empezamos a ver una relación que crea una conexión espiritual profunda. Y de allí que se enseñe que desde ese momento es que surge que Él es el Eterno, tu Elohim, como una relación personal, y que todos estamos llamados a ser uno con el Eterno. En esta parashá, en Éxodo 21, está escrito: y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Por eso la parashá se llama Mishpatim, en alusión a las leyes. Debemos entender qué relación hay entre estas dos porciones, la que vimos previamente y la que vamos a estar estudiando ahora, porque están yuxtapuestas. La respuesta es que así como cuando hay elecciones en un país, lo colocan como ejemplo, el candidato a presidente siempre va a anunciar un plan de gobierno, y a partir de lo que anuncie, de lo que promocione,
las personas deciden votar por él o no. Ahora, en este caso no es igual, pero se coloca como ejemplo para que más o menos entendamos. El pueblo, hablando de Israel, eligió al Eterno. El pueblo de Israel eligió al Eterno. Y el Eterno le dijo al pueblo cuáles son sus leyes. Ahora, el pueblo las aceptó y dice, Naase benishma, haremos y obedeceremos. Entendemos que la obediencia viene como resultado de la confianza en aquello que se nos revela y por lo tanto la persona acciona y ese accionar es visto como fe. Y esta es la condición, que el pueblo de Israel eligió al Eterno y esas son sus leyes. O sea, vieron las leyes como un medio que les permite acercarse al Eterno. Y sabemos que hay diversas leyes y debemos conocer cuáles son las que aplican a nuestra vida. El Eterno le dice al pueblo de Israel, si ustedes cumplen mi condición o mis condiciones, yo voy a cumplir también con los anhelos o con los deseos que ustedes poseen. Es más que evidente que cualquier deseo, cualquier anhelo iba a estar dentro del marco de la Torah, no fuera de ello. O sea, el Eterno no iba a cumplir un deseo que atentara contra sus principios o que violentara sus leyes. Ahora, el pueblo elige al Eterno y de esta manera se compromete a actuar conforme a lo que el Eterno les está revelando, que son sus leyes. Ahora, cuando vemos esto, muchos se preguntan, ¿por qué el pueblo del Eterno aceptó si regularmente las personas, por ejemplo, que quieren ser presidente, todo lo que promocionan o lo que ofrecen es bueno? Y de hecho muchas veces ni siquiera cumplen con lo que prometen. Y todo es para ganar como el favor, todo es un beneficio, ¿no? Ahora, el pueblo no va a elegir a alguien que traiga propuestas o condiciones difíciles. En este caso, hablando de que el pueblo eligió caminar conforme al Eterno y aceptarlo como es su Elohim, diferenciando entre lo sagrado y lo profano, cuando el Eterno impuso todas estas condiciones que eran difíciles, el pueblo aceptó. O sea, a diferencia de lo natural que vemos nosotros en este mundo, que la gente acepta elegir a alguien por conveniencia, por todas las facilidades y bondades, el pueblo de Israel no siguió por eso. Siguió porque entendían que la relación con el Eterno es lo mejor para su vida. Que tener una relación con el Eterno va más allá de lo difícil que pudiera ser en un momento dado cumplir con una ley que al fin y al cabo saben por revelación que va a ser para su bendición. O sea, lo que pudiera ser como difícil, a la final repercute para bien. Por eso cuando el Eterno coloca todas las condiciones, sin embargo ellos aceptaron. La respuesta es que a pesar de que pudiera ser difícil cumplir con cosas que establece la Torá, de todas maneras el Eterno le dijo al pueblo de Israel, si ustedes cumplen mi voluntad, cumpliendo con lo que aparece en la Torá, de esta manera seremos uno. ¿Y qué trae como resultado que seamos uno con el Eterno? Infinidad de bienestar, de bendición para nuestra vida. Por eso, como aparece en Levíticos 26, como está escrito, que dice, si siguen mis leyes y cumplen mis preceptos, les daré la lluvia en el momento preciso. El Eterno le prometió al pueblo de Israel todas las bendiciones
como resultado de la obediencia al cumplir sus mandamientos, pero también les promete que iban a merecer el Olam Jabá, el mundo venidero. El libro Gesel de Abraham dice que a través de la persona pasa la abundancia para todos los mundos, y todo debido a la fuerza del cumplimiento de los mandamientos. De esta manera, a pesar de que el cumplimiento de los mandamientos puede ser algo difícil, el Eterno le dio en ese momento al pueblo de Israel abundantes bendiciones y la fuerza para que el Sadik, el que es justo, el que alcance ese nivel espiritual, disponga y el Eterno cumpla su palabra. Cuando la persona sigue el camino del Eterno y todos sus sentidos están centrados en la Torá y está apegado al Eterno, entonces tiene el mérito de que todo lo que sale de su boca empieza a ver cómo se cumple. A mí me llama poderosamente la atención cuando hablan de un gran rabino que falleció hace poco, el rabino Chaim Kanievsky, porque dicen que todas las bendiciones que él declaraba se cumplían. Las personas hacían fila entre rabinos, autoridades, estudiantes, parejas, iban judíos de todas partes para pedir una audiencia o estar allí con este gran sabio. Y enseñan, y están los testimonios de muchísimas personas que pudieron estar cerca de este gran hombre, como lo fue Chaim Kanievsky, y veían cómo se cumplía aquello que él establecía. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era ser uno con el Eterno. Para él lo más importante era la obediencia plena al Eterno. Para él la prioridad era mantener una conexión con el Eterno. Y por eso vemos nosotros que llegar a ese nivel no es tan fácil, porque vivimos en un mundo y estamos en una condición que tenemos en un cuerpo que tiende a lo terrenal, y sumándole a esto la inclinación al mal, entonces generan como que más apego. Por eso cuando Pablo habla de no adaptarse al mundo o a este sistema, uno lo lee en Romanos 12 de forma muy sencilla. Pero asumir el hecho de desconectarnos del mundo, del sistema, para renovar nuestra mente, porque la única forma de poder hacerlo es desconectándonos de ellos para asumir otro criterio, otro juicio de valores y una serie de cosas que nos permitan caminar en santidad, no es sencillo. Es decir, la persona que se aleja, que se separa de aquello que la Torá dice que no está bien, que afecta su vida, esa condición de alejarse, de distanciarse de todo lo que puede generar que la relación o la conexión con el Eterno se ve interrumpida, y la persona se esfuerza por alejarse de todo esto, entonces los sabios enseñan que merece que el Eterno cumpla entonces con su deseo. ¿Qué deseo puede tener alguien que se cuida tanto de mantenerse cercano, que está consciente de lo difícil que es alejarse y de allí el temor como para tener un deseo que violente la Torá? Imposible. El objetivo de la persona en este mundo es poder llegar a ese nivel de relación que conforme a la obediencia va generando ese temor que permite que la persona pueda despertar y así caminar en una dirección que lo va haciendo uno con el Eterno. Saber qué es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros y que cada uno tome conciencia, sea vigilante y asuma el compromiso de querer acercarse al Eterno y ser uno con Él. Yehoshua lo enseñó. Y de hecho fue una de las cosas que expresó, que establece
para mi criterio, como una meta. Que lleguemos a ser uno como el Eterno y Él fueron uno. De esta manera, el Eterno le dio al pueblo de Israel una gran recompensa por el cumplimiento de la Torá. El gran problema es la mala inclinación, oculta. ¿Ok? Porque la inclinación al mal está allí, pero las personas no tienen conciencia de eso. Al menos que esté estudiando y empiece a despertar y conocer muchas cosas que antes ignoraba. Entonces la inclinación al mal oculta los beneficios o el bienestar que genera la Torá. Y lo que hace es mostrar la dificultad. O sea, una persona guiada por la mala inclinación, lo que va a ver es que es difícil, que es muy duro, que es complicado, que hacerlo no es sencillo. O sea, va a poner miles de excusas, porque a eso lo lleva la inclinación al mal. En cambio, una persona que ama al Eterno y que quiere caminar conforme al Eterno, en vez de pensar en lo difícil, él está pensando en lo que eso aporta para su vida y lo que representa ese acercamiento al Eterno. O sea, él está viendo, esto es lo que me permite acercarme, yo deseo acercarme, tener esa experiencia, y por lo tanto no está evaluando lo difícil. Lo que está evaluando es lo que va a conseguir a través de la obediencia. Y eso es lo importante, o eso es lo que destacan los sabios. Por eso la persona siempre debe reflexionar que para comprender que el cumplimiento de los mandamientos acarrea mucho bien, porque la inclinación al mal permite a la persona que vea solamente aquello que es claro a los ojos, pero no todo lo que está oculto. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace la inclinación al mal? Como la persona vive en una realidad y tiene muchos velos, la persona está viendo la Torá de manera superficial. O sea, no está viendo lo que hay detrás de todo ello. Pero si la persona empieza a reflexionar y empieza a profundizar en el estudio y quiere obedecer, a través de la obediencia los velos empiezan a caer, supera la realidad, empieza a apreciar, a disfrutar la verdad y camina en esa dirección, y el Yetzer Hará o la mala inclinación no va a generar ese efecto. Por eso, o como se enseña, la bendición reside en aquello que está oculto a la vista, porque es una realidad lo que podemos ver, pero la bendición está detrás de esa realidad. De allí que vemos nosotros que esta palabra Olam, que es mundo, es la misma raíz de oculto. Quiere decir que lo espiritual está escondido y nosotros debemos darnos a la tarea de poder descubrirlo, de poder escudriñar, para alcanzar ese nivel espiritual que nos permita poder apreciar, poder ver lo que a simple vista no vemos y que la mayoría está sumergido en esa ceguera. Nunca olvidemos que la inclinación al mal jamás se va a cansar de estar colocando obstáculos. Nunca va a ayudar a la persona a que logre caminar en la verdad, porque lo que hace es que la persona más bien se apegue a la realidad. Siempre el Yetzer Hará va a quitarle como que importancia a todo esto y de alguna manera va a generar que la persona se enfríe y que no vea como que tan relevante el hecho de buscar, de escudriñar, de querer conocer y obedecer. Por eso, después de que el pueblo aceptara la Torá, el Eterno le dijo cuáles eran las leyes, los mandamientos que la Torá establecía. En el monte Sinaí recibieron lo que se conoce como Asereh HaDibrot, que viene a ser las 10 declaraciones o las 10 pronunciaciones, que para efectos nuestros se conoció como los 10 mandamientos. Y ahora el Eterno les dio toda la Torá
y le ordenó al pueblo de Israel que oiga, que preste atención, que oyera la palabra de los grandes sabios, de los sadiquín que habrían en cada generación. Porque el haber dicho haremos y oiremos significa que cada persona en su momento y bajo su condición debe estar presto a esto. O sea, debe estar presto al hecho de que nace Benishma, primero estamos haciendo, primero estamos obedeciendo, luego entenderemos, llegaremos a comprender. Pero lo importante es que estamos actuando. De ahí que conectan eso de haremos y oiremos, porque la palabra Shema conlleva una obediencia, conlleva una acción, y es la manera de manifestar la fe. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? Cada generación debe estar atento al que está enseñando la Torá y seguirlo para poder recibir esa instrucción y poder hacer conforme a esa instrucción, y a pesar de que no entienda, obedecer. Que más adelante todo va a tener sentido. Está escrito en Éxodo 19:2, y bajó el Eterno al monte Sinaí. Esto es algo que llama poderosamente la atención. ¿Cómo que bajó el Eterno al monte Sinaí? Maimónides enseña que este tipo de expresiones relacionadas al Eterno en hecho de subir o bajar, está hablando en la forma en la cual él puede revelar o transmitir algo a personas que están en una condición en la cual no pueden percibir de forma natural lo que el Eterno les revela. Entonces, como que el Eterno tiene que dosificar, tiene que dárselo. Es como el padre al niño recién nacido, entonces le da un teterito, una compotica, o sea, tiene que no darle la comida que el padre comería por su condición y por su edad, sino que tiene que darle una comida que esté ajustada a la condición, a la edad de ese niño, a la carencia, porque no tiene dientes, porque es pequeñito, tiene un estómago delicado y una serie de cosas. De esta forma se enseña que el Eterno entonces lo que hizo fue que esa revelación donde mostraba cosas tan profundas, la hizo sencilla, hizo que fuera accesible. Y esto es lo sorprendente, porque verdaderamente implica que el Eterno entonces desciende y en el lugar del monte Sinaí retomó el estado que había tenido el mundo antes del pecado de Adán. Porque antes del pecado de Adán, recordemos que el Eterno, o esta dimensión inferior, con la dimensión superior, donde está todo lo espiritual, donde está la verdad, estaban conectadas por completo. El hombre fue creado para apreciar dos dimensiones. Lo terrenal, porque fue creado de lo terrenal, pero también lo espiritual, porque de allí procede su Neshama. Entonces, como puede conectarse con los dos, antes de fallar, apreciaba todo de forma integral. Pero luego de fallar, ya no puede apreciar esto. Ahora queda limitado. Lo único que aprecia es lo terrenal y la realidad que lo terrenal muestra. Se enseña que en el monte Sinaí se sintió el aroma del jardín del Edén que bajó junto con el Eterno, como lo enseñan en el Tratado de Shabbat 88b. Y todo debido a que en el momento de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel estaba unido, tal como en el tiempo de Adán, antes del pecado, cuando todas las almas estaban incluidas en el alma de Adán y no subdivididas. Este fue un descenso en pos del ascenso. O sea, el Eterno desciende para revelar todo esto, para que la gente pueda luego ascender en cuanto a lo espiritual. Por eso el Eterno baja, pero con el objetivo de elevar o de subir al pueblo de Israel. De allí que se entiende por qué la Torá comienza,
en este caso la parashá que estamos estudiando, con la misbah del siervo judío. Porque esta alude a que la persona debe ser un siervo fiel al Eterno. E incluso nosotros lo vemos en la Tanat, que también se enseña, dice, bueno, porque somos siervos fieles e inútiles, porque simplemente hicimos lo que se nos demandó. O sea, no hicimos más allá de lo que podíamos nosotros dar, sino que se conformaron o nos conformamos con aquello que está en la letra y que nos están pidiendo que hagamos y que muchas veces la gente evade. Esto alude también el hecho de que si la persona no se convierte a sí misma, si no trabaja en función de ser un verdadero siervo a través del cumplimiento de los mandamientos, entonces terminará siendo un esclavo de los deseos de la inclinación al mal. Y finalmente, de esta forma, terminará viviendo la esclavitud. O sea, o nosotros trabajamos en función de ser siervos del Eterno y eso lo logramos con una rendición plena a la voluntad del Eterno y de allí la obediencia a sus mandamientos, o vamos a terminar siendo esclavos entonces de la inclinación al mal que nos va a llevar a todo aquello que nos desconecta del Padre y por lo tanto vamos a vivir en un sistema que nos esclaviza por completo. Por ello, la persona debe preocuparse y trabajar en función de ser un siervo del Eterno a través del cumplimiento de los mandamientos. Y este es un trabajo a diario. Por eso es que vemos que el objetivo del éxodo de Egipto fue que todos los que conformaban al pueblo de Israel estuvieran conectados los unos con los otros y que de esta manera, siendo responsables entre ellos para que pueda existir en medio del pueblo la Torá que estaban por recibir. O sea, todos deberían estar enfocados en lo mismo, porque las 613 misbot son equivalentes a los 613 miembros y tendones que tiene el ser humano. Y que dentro de los 613 hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. De esta manera se cumplía que la Torá y el pueblo de Israel fueran uno, y también el Eterno se iba a unir a ellos y así transformarse en su Elohim, en su autoridad. La Torá y el pueblo siendo uno y de esta manera conectarse con el Eterno. Ibn Ezra se pregunta por qué la Torá recuerda que fuimos esclavos de Egipto, si eso ya es cosa del pasado y ahora somos libres. Y responde que la condición espiritual de la esclavitud es algo que queda grabada en la esencia del alma de la persona. Estuvo esclavizado por un amo y es difícil liberarse de esa realidad. En pocas palabras, todos los días a la persona le están recordando que en un momento experimentó la esclavitud y que debería revisarse, no sea que sea esclavo de algo. O sea, fuiste liberado de la esclavitud de Egipto, pero tú te evalúas, no sea que ahora seas esclavo de otro sistema. O sea, así como en su momento las personas que nacieron bajo esa condición de esclavo, cambiar esa mentalidad fue difícil al punto que salieron de Egipto, pero el sistema de Egipto no salió de ellos, de su forma de pensar, de evaluar, de interpretar las cosas. Muchas personas, a pesar de ser libres aparentemente, pueden ser esclavos de deseos, de pasiones, de cosas que la inclinación al mal le está cada día bombardeando en la mente. Entonces, por eso es que siempre se recuerda, porque le están mostrando a cada uno de nosotros una condición que sin darnos cuenta, en áreas de nuestra vida podemos experimentar cierta libertad
y en otra cierta esclavitud. Por eso es que la Torá nos recuerda constantemente que fuimos esclavos en Egipto y que ahora, aunque somos libres, para que recordemos esto, evaluar muy bien no sea que estemos esclavizados en ciertas áreas que nos alejan o nos distancian del Eterno. Ese es el siervo fiel, aquel que está trabajando y haciendo diferencia entre lo sagrado y lo profano para evaluar qué áreas pudieran estar bajo esa esclavitud y qué áreas ha venido sometiendo a la voluntad agradable y perfecta del Eterno. Por ende, a esto se refirió Hashem cuando dijo respecto a Moshe: se alegró Moshe por el regalo de su porción, porque lo llamaste un siervo fiel. Cada uno de nosotros debe trabajar en ser ese siervo del Eterno, pero solamente el Eterno sabe quién es verdaderamente fiel. Y eso es lo que veremos cuando venga el Mesías y todos tengamos que presentarnos delante de él a rendir cuenta. Respecto a Moshe, miren lo que dijo el Eterno, que era un siervo fiel. ¿Qué significa el regalo de su porción? Se refiere a la porción divina que posee cada persona, porque el alma que el Eterno insufló en Adán provenía de él mismo. Hay quienes comparan esto, y es una comparación que pudiera ayudarnos a entenderlo muy bien, a una persona que empieza a soplar en un globo. Entonces, el aire que hay dentro del globo es el aire que salió de la persona, pero que ahora está dentro del globo. Entonces, la persona que sopla es como el Eterno. Nosotros somos el globo y estamos llevando dentro de nosotros el aliento o el aire del Eterno. Y eso es algo que debemos cuidar. De la misma manera como nosotros recibimos ese aire, la persona tiene una porción, una chispa divina. La persona que experimenta, que percibe que todo lo que posee le pertenece al Eterno, siempre será agradecido y lo llevará a ser un siervo fiel. Y sin ninguna duda servirá al Eterno de la manera debida. Porque al reconocer, yo estoy vivo gracias a ese aliento que me sostiene, ¿cómo no pagarle al Eterno? Obedeciendo sus mandamientos, que a la final yo salgo beneficiado y puedo ver el bienestar de la obediencia. Si dentro de mí está el aliento que Él sopló. Nuestros sabios enseñan en Or Ahaim Shemot, dicen que todo lo que un judío ha recibido, que todo judío que se dedica a la Torá, es como si estuviera viva, es como si mantuviera esa chispa del alma de Moshe cuando asumió obedecer y caminar y sentir, experimentar la presencia del Eterno al punto que fue considerado siervo fiel. Ahora entendemos por qué la Torá comienza con las leyes del siervo hebreo. Porque la voluntad del Eterno es que la persona sea su siervo y esté conectada con él. A diferencia del esclavo, los siervos eran personas apreciadas con grandes beneficios y todo esto. Pero si la persona corta su conexión con el Eterno y deja de ser siervo del Eterno, terminará siendo esclavo de algo o de alguien. Y esto provoca la profanación del nombre del Eterno. La palabra siervo es la palabra Eved y tiene relación con la palabra Ever o Ivri, tal como fue llamado Abraham Avino en su momento. Nosotros debemos seguir los pasos de Abraham para servir al Eterno y santificar su nombre. Esa expresión de Ivri no es simplemente el que viene de allá o el que pasa, sino
la persona hacia dónde va. Eso es lo importante, no de dónde tú vienes, sino a dónde tú vas. ¿A dónde tú vas? En la plegaria, nosotros decimos, y todos sabrán tu nombre y estudiarán tu Torah Lishma. ¿Qué es estudiar la Torah Lishma? La palabra Lishma traduce como intención pura. ¿Qué hay detrás cuando estudiamos la Torah? Porque se debe estudiar la Torah Lishma, o sea, con una intención pura. ¿Y qué es la intención pura? Estudiar para conectarnos con el Eterno. Estudiar para crear condiciones que nos permitan elevarnos, alcanzar un nivel de santidad que podamos experimentar la presencia del Eterno de forma natural, que en estas condiciones de la realidad no lo permite. De esa forma es que debe ser. Ahora, cuando hay una persona que simplemente está estudiando la Torah o está estudiando cosas que pudieran surgir de la Torah para adquirir un conocimiento, es considerado como alguien que no estudia con la intención pura. Porque la intención pura debe llevarte a la conexión con el Eterno. Y de esta forma alcanzar el mérito de ser visto como un siervo fiel del Eterno. La tefilá, que es ese momento en el cual podemos evaluarnos, cuestionarnos, analizarnos, en un momento en el cual hablamos con el Eterno, durante todo el día estamos ocupados en diferentes cosas. Pero al momento de hacer tefilá, deberíamos desconectarnos de todo para establecer esa conexión con el Eterno y hablar con Él sin que nada ni nadie nos interrumpa. Y la persona que se concentra, que se aparta, que actúa de esta manera, entonces dice que puede alcanzar el mérito de conectarse verdaderamente con el Creador y recibir su respuesta. Aquello que el Eterno quiera compartir, expresarle o revelarle, lo hará en este momento. Por eso se enseña que esa aslahar ruah, el éxito espiritual, se debe a la fuerza de la Torah. Y enseñan, utilizando lo que dice la Torah, estas son las leyes que pondrán delante de ellos. Ahora, Rashi dice que pondrás delante de ellos. O sea, ¿qué representa esto? Entonces Rashi enseña que esto implica que lo va a colocar delante de la persona, así como a alguien le colocan una mesa, la sirven y está lista para que la persona coma. El Eterno le ordenó a Moshe que le enseñara al pueblo de Israel todas las leyes y los decretos que son mandamientos de la Torah, y le recalcó que todo esto debía ser bien claro y presentado ante el pueblo como una persona que se acerca a la mesa y tiene todo servicio, todo servido, sin necesidad de ponerse a pensar y a buscar qué puede comer, sino que lo ve de forma muy clara. O sea, toda persona que enseña, tomando en consideración lo dicho por Rashi, está colocando delante de la persona como una mesa servida. Incluso el libro de leyes sefardí se llama Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch traduce como mesa servida. Y el del movimiento Askenazí, su libro de ley, por excelencia se llama el Mapá, que traduce como el mantel. O sea, el sefardí explica y expone todas las leyes, y eso se le llama la mesa servida, y los Askenazí, tomando como base ello, adaptaron cosas a su condición, y su libro se llama el Mapá, como que ahora ponemos el mantel a la mesa que está servida. O sea, toda persona que enseña, que es un guía, debe orientar
y debe presentar las cosas como aquel que sirve una mesa para que alguien llegue y pueda degustar, pueda comer. Esto fue lo que el Eterno le ordenó a Moshe, que no transmitiera al pueblo las leyes de tal manera que después necesitaran estudiar a profundidad para comprender muchas cosas, sino que Moshe mismo debía aclarar y explicar hasta que quedara totalmente comprensible y de forma muy clara entendido, así como una mesa se sirve, está ordenada y la persona simplemente se dedica a comer. Podemos preguntarnos, ¿por qué el Eterno no le dijo a Moshe, esta es la Torá que pondrás delante de ellos? Porque es sabido que sin estudiar la Torá no existe posibilidad alguna de cumplir los mandamientos. Y además, la Torá es la que lleva al acto. Todos aquellos que cumplen los mandamientos sin estudiar la Torá, todos aquellos que cumplen los mandamientos sin estudiar la Torá, o sea, sin conocer la finalidad y el espíritu de la misma, finalmente van a terminar cumpliendo tan solo parte de los mandamientos. Pero los mandamientos que son como incomprensibles, que no entienden, que pudieran ver como difíciles, van a ser dejados a un lado. No tendrán el entusiasmo para buscarlo. Todo se debe a que la Torá le da a la persona temor al cielo. Y cuando la persona entonces empieza a estudiar la Torá y cumple con ello, ese temor lo lleva a comprender todo aquello que el Eterno establece y cómo se debe cumplir, sin hacer diferencia en que esto puede ser difícil o aquello puede ser fácil, porque todo fue ordenado por el Eterno y eso es lo importante. Pero si la persona no estudia la Torá, entonces ¿cómo llegar a este nivel? Entonces no se entiende por qué se le ordenó primero al pueblo cumplir las leyes y todavía no se le había ordenado estudiar la Torá. Lo lógico habría sido que primero les ordenara estudiar la Torá y solamente después cumplir las leyes. Así como aquellas cosas que se dan por obvias y conocidas no necesitan prueba. De la misma manera el Eterno no vio la necesidad de ordenarles una vez más al pueblo de Israel la necesidad del estudio de la Torá. Porque eso era algo ya que el pueblo ya tenía claro. Ya el pueblo tenía claro el hecho de estudiar la Torá. Ahora lo que necesitaban era, bueno, ahora debemos caminar conforme a los mandamientos, debemos conocerlos, profundizar en todo esto. Y ellos lo enseñan basado en lo que está escrito. La Torá solo se entregó a quienes comieron el man. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que la Torá solo se entregó a quienes comieron el man? O sea, la revelación de la Torá, lo que está detrás de ella, lo que encierra, solo se le entregó a quienes comieron el man, guiados por esa confianza plena en el Eterno, y su fe hizo que recibieran la Torá y todo lo que la Torá está guardando o escondiendo en sí misma. Recordemos que cuando el man descendía, que es el maná, hay personas que les sabía insípido. Y era porque no confiaban en el Eterno, porque estaban sujetos a la realidad, porque simplemente estaban viendo con sus ojos naturales. Pero los que confiaban en el Eterno, los que tenían fe, el man les sabía a lo que ellos anhelaban, al sabor que ellos querían. Y como esas personas estaban en ese nivel de fe, en ese nivel de confianza con el Eterno, así como recibieron y degustaron el man, así el Eterno también hizo que degustaran y que se comieran la Torá. Por eso, el elevado nivel en el cual se encontraba el pueblo de Israel fue lo que le otorgó el mérito para recibir la Torá del cielo y quedar grabada en su corazón el compromiso de estudiarlo y cumplir con los mandamientos, así como ellos recibían con gozo el man o el maná. En este sentido, podemos citar las palabras de Ibn Ezra,
quien se pregunta por qué está escrito, yo soy el Eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, y no está escrito en cambio, yo soy el Eterno quien creó los cielos y la tierra. Porque aparentemente la creación del mundo despierta mucho más compromiso por parte de la persona y la lleva a creer en el Eterno, más que la historia del éxodo de Egipto, ya que la creación del mundo es algo que puede ver toda la humanidad en todas las generaciones. Pero el éxodo de Egipto fue algo particular de los judíos de esa generación. Ibn Ezra responde que el Eterno prefirió fundamentar la fe de Israel sobre el milagro del éxodo de Egipto, porque ya era una realidad reconocida que el Eterno había creado el mundo y no era necesario volver a decirles que Él era quien creó los cielos y la tierra. Pero en cambio, la historia del éxodo era nueva y todavía había quienes se asombraban a causa de los enormes milagros que había realizado el Eterno por ellos. Por eso, el Eterno elige fundamentar la fe del pueblo de Israel sobre los milagros del éxodo en Egipto. Por esta razón, la Torá comenzó diciendo, y estas son las leyes que pondrás delante de ellos, sin recordar antes el estudio de la Torá, porque eso era algo ya sabido y aceptado por el pueblo. Recordemos que en Gosén los levitas enseñaban la Torá y la gente estudiaba la Torá. En consecuencia, solamente le quedaba comenzar a estudiar los mandamientos. La Torá comenzó precisamente con la ley relativa al siervo hebreo, porque esto transmite el mensaje de que el pueblo de Israel debe ser un siervo del Eterno y que el objetivo de la creación y de allí todo lo que el Eterno creó en el mundo es servir al Eterno. Pero en el momento en el cual la persona se somete al Eterno y no está bajo el dominio de las vanidades mundanas, entonces es liberada gratuitamente tal como está escrito. Y así aparece en el Pirkei Avot. No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torá. O sea, la persona que se dedica al estudio de la Torá con buena intención y de allí su objetivo de acercarse al Eterno, va a experimentar en diferentes áreas de su vida diversas liberaciones. Porque en unas hemos trabajado, hemos luchado porque tenemos conciencia de que allí teníamos problemas y pudimos resolverlo. Pero en otras pudiéramos todavía ser esclavos de ciertas cosas, de ciertos deseos, de ciertos anhelos, de un alma no renovada por completo, de una inclinación al mal. Y cuando la persona se dedica a estudiar la Torá, lo que está obteniendo son herramientas para vivir una liberación plena de la esclavitud. Salir de la esclavitud en todas las áreas. Por eso, el servicio al Eterno es algo mucho más elevado y digno que existe entre todas las formas de servicio. Porque a medida que la persona se vuelve más siervo del Eterno, más se libera del yugo de la inclinación al mal, del deseo, del materialismo, de la vanidad, hasta llegar a convertirse en un siervo teniendo el control sobre sus pensamientos y sobre su voluntad. O sea, el hombre empieza a decidir. Ya no es esclavo, ahora es dueño de su cuerpo. Ahora él decide qué hacer y qué no hacer, porque el cuerpo ya no lo direcciona y no lo controla. Por eso, cuando vemos nosotros la frase que pondrás delante de ellos, la palabra pondrás, que es la palabra tasin, tiene relación con la palabra hebrea nesiá, que implica dirección o elevación. Quiere decir que cuando la persona estudia la Torá y está cumpliendo los mandamientos, esto es colocado delante de él como una mesa servida, y esto es lo que hace que la persona pueda elevarse, conducirse. O sea, los mandamientos lo están elevando, lo están direccionando. Por eso la palabra tasim, pondrás.
porque está conectada con elevación y dirección. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Porque al momento en que la persona puede ser elevada y direccionada, se libera por completo de la esclavitud de este mundo. La mayor parte de los que estudiamos en esta parashá es que trata de temas relacionados con las obligaciones interpersonales. Y eso ya lo expliqué en otro estudio relacionado a esta misma porción que se enseña allí o enseño allí sobre la sabiduría del Eterno y el prójimo. Porque allí empieza a mostrarnos lo que la persona debe hacer, lo cuidadoso que debe ser, cómo respetar, cómo evitar provocar sufrimiento, cómo accionar. Y nosotros vivimos en este mundo y la dinámica de este mundo está basada en las relaciones. Y si yo puedo llevar buenas relaciones conmigo mismo, con el Eterno, con el prójimo, yo puedo caminar muchísimo mejor. Y eso yo lo explico en ese estudio. Acá estudiamos entonces que el Eterno está colocando delante de nosotros. Y cuando dice pondrás delante de ellos, o sea, tú estás revelando la Torá y el cumplimiento de la misma y sus mandamientos los va a ayudar a que ellos puedan elevarse, superar esta condición terrenal y la realidad que los domina para direccionarlos en un camino o en una senda que los pueda conectar y cada día acercar mucho más al Eterno. Esto es algo maravilloso porque si nosotros queremos llegar a ese nivel espiritual que nos permita ser parte del Olam Jabá, solamente lo podemos lograr rompiendo con todo aquello que nos esclaviza y ser plenamente libres. Plenamente libres. El conocimiento en sí mismo no te libera. Tú puedes conocer muchas cosas y seguir viviendo esclavo de elementos que hay dentro de ti que son un obstáculo y que te impiden avanzar. Lo que te libera es lo que tú estudias de forma correcta y con la buena intención de acercarte al Eterno y quitar todo lo que te distancia o te aleja, porque eso genera muerte a tu vida. Entonces, cuando yo estudio para acercarme al Eterno, yo voy a trabajar en función de liberarme y romper con todo lo que me esclaviza. Enseñan que hay niveles de la fe en cuanto a personas que muestran este camino y cómo conectarse con el Eterno. La apariencia de la gloria de la Shekinah del Eterno era como un fuego que consume en la cima de la montaña a la vista de los hijos de Israel. Y se enseña que Moshe entró al interior de la nube y ascendió a la montaña. Y dice que Moshe estuvo en la montaña durante 40 días y 40 noches. Eso aparece en Éxodo 24. Cuando el Eterno quiso entregarle al pueblo de Israel la Torá, le ordenó a Moshe que subiera a la montaña, que estaba rodeada de una nube. Y él se revela, hablando de revelación, ante Moshe dentro de un fuego. Pero en ninguna parte vemos que el hecho de que Moshe Rabenu viviera dentro del fuego haya despertado el asombro del mundo. O sea, si Moshe entró al fuego, ¿por qué la gente no se asombró? A pesar de que Moshe es un hombre o era un hombre como todos nosotros de carne y hueso, permanecer 40 y 40 noches dentro de ese fuego sin que le ocurriera ningún mal. Si lo pensamos, y de allí el comentario de los rabinos, esto debería haber provocado un enorme asombro. Sabemos que cuando Abraham Avinu fue arrojado al horno en Ur, todo el mundo se sorprendió y se emocionó al ver que Abraham salió ileso del fuego. Ahora, ¿qué diferencia hay de Abraham saliendo del fuego y Moshe en medio del fuego
y que ambos salieron ilesos. Debemos recordar que hay una gran diferencia entre el fuego de la Torá y el fuego material, el fuego que crea el ser humano. Este fuego que crea el ser humano destruye, quema, pero el fuego de la Torá no daña a la Torá, no daña a la persona. Al contrario, el fuego de la Torá le da vida, le otorga un nivel espiritual mayor. La raíz de la diferencia entre Abraham y Moshe es que Abraham fue arrojado un fuego físico y por lo tanto el hecho de que saliera de allí vivo constituye un gran milagro evidentemente. Y de allí que todo el mundo se sorprendió de lo ocurrido. Pero en cambio Moshe se encontraba dentro del fuego de la Torá y por ello no llamó la atención que saliera ileso, porque este fuego no daña, sino que da vida, porque la Torá es llamada el elixir de la vida, como aparece en Kedoshim 30b. Dicen nuestros sabios en Berajot 63b, la Torá solo perdura en quienes están dispuestos a morir por ella. La Torá solo perdura en quienes están dispuestos a morir por ella. Es decir, que la persona que honra al Eterno, que baja la cabeza, que es humilde frente a la Torá y la convierte en un pilar, en una parte fundamental de su vida, entonces enseñan que merece que el fuego de la Torá arda en sus huesos y lo reviva. Pero en cambio, el fuego de las pasiones, hablando de lo físico, que es un fuego material, quema y tiene la posibilidad de sacar a la persona no solamente de este mundo, sino del mundo venidero. En Éxodo 20, el Eterno se muestra y dice: yo soy el Eterno tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dijimos que no está escrito: yo soy el Eterno, quien creó los cielos y la tierra. Porque después de que el pueblo de Israel fuera testigo de todos los milagros que tuvieron lugar en el Éxodo, la partición del mar, no quedaba en sus corazones ninguna duda respecto a que el Eterno era quien había creado los cielos y la tierra. En consecuencia, no era necesario recordar el acto de la creación en el momento de la entrega de la Torá, cuando el pueblo de Israel llegó a ese claro reconocimiento del reinado divino. Fue capaz de seguir al Eterno hacia el desierto con una fe grande respecto a que Él los mantendría y los alimentaría mientras estuvieran en el desierto, como está escrito en Jeremías capítulo 2. Así dijo Elohim: recuerdo la ternura de tu juventud, el amor de tu boca, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. De allí que vemos que en los 10 mandamientos y el primer mandamiento es: ¿quién los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre? Yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Porque nadie está en condiciones de poder cumplir algo siendo esclavo. Y la única forma de experimentar la libertad es reconociendo a aquel que te libera. Por eso el Eterno dice: yo soy el Eterno tu Elohim, que te sacó de la tierra. El verso enfatiza la expresión la casa de servidumbre. ¿Por qué no dice simplemente: el Eterno te sacó de la tierra de Egipto, de donde eras o estabas en medio de la servidumbre o estabas en medio de la esclavitud? ¿Por qué dice de la casa de servidumbre? Porque la casa es el lugar donde a ti te están moldeando. En la casa es el lugar donde tú adquieres una forma de ver, de interpretar las cosas. O sea, el Eterno, cuando nos saca de Egipto, nos saca de una casa, o sea, nos saca de un lugar de donde nosotros estábamos interpretando el mundo y viendo la realidad e ignorando por completo la verdad. Y por eso
se llegó a ese nivel 49 de impureza. Porque en el momento en que el pueblo de Israel iba a ser liberado, en el momento del éxodo, todavía se encontraba aprisionado por esos grilletes, esas cadenas de la impureza a la cual habían sido sometidos. Y por ello solo pudieron reconocer la revelación de la presencia divina cuando la noche se transformó en día. Por ende, no está escrito respecto a los milagros que ocurrieron en el Éxodo lo mismo que está escrito respecto a la visión que tuvieron en el mar. Porque en verdad en Egipto no tenían la posibilidad de ver, o sea, hablando de revelación. Pero en el momento de la partición del mar, cuando el pueblo de Israel se había desconectado por completo de la esclavitud de Egipto, de esa impureza, de esa condición, pudieron ver, o sea, pudieron tener revelación de cosas que antes no, porque estaban en la casa de servidumbre, donde su mente fue moldeada, donde su vida fue sujeta a la realidad de Egipto, a su sistema y la forma de concebir todo. Ellos debían romper con esa casa. Ellos debían romper con ese modelo, con esos patrones, con esa forma de interpretar todo. De allí que el mismo Eterno también se lo dice a Abraham: tú tienes que salir de esto. Y por último dice: y de la casa de tu padre. Porque él tiene que salir de ese modelo, él tiene que salir de esos patrones, él tiene que salir de todo aquello que fue moldeando su vida y que le generó ese juicio de valores, sistemas de creencia, para poder romper con ello y caminar verdaderamente libre. El pueblo de Israel no podía caminar y experimentar la libertad si todavía seguía todos estos modelos que en esta casa de servidumbre le implantaron. Por eso es que en el momento de la entrega de la Torá, el nivel del pueblo ya era más elevado. Y por eso no era necesario recordarles que el Eterno había creado los cielos y la tierra. Porque todos los grandes milagros que tuvieron lugar para ellos en el momento del Éxodo y durante su permanencia en el desierto, los llevaron a que lograran un reconocimiento y un nivel de conciencia absoluto respecto a la verdad de la existencia divina. A pesar de que también en Egipto hubo visiones muy elevadas, no todos tuvieron el mérito de poder reconocerlo, debido a los velos, a esos kelipot que forman las impurezas y que impiden la visión, que tapan los ojos. Pero en cambio, en el momento de partir el mar, todos pudieron apreciarlo, todos tuvieron el mérito de llegar a un nivel espiritual, de poder percibir todo esto, hasta llegar a decir, como aparece en Éxodo 15, este es mi Elohim y lo embelleceré. Por eso es que podemos hablar de niveles de fe, y muchos enseñan que hay un primer nivel que es el de Noah o el de Noé en la época del diluvio. O sea, él creyó lo que el Eterno le había dicho, pero no creía que iba a llegar ese diluvio por ser algo que jamás había visto. Entonces era como una fe parcial. ¿Ok? Y a veces la persona se adormece y se olvida de todo esto. Y este era muy parecido al nivel de fe en el que se encontraba el pueblo de Israel en el momento del Éxodo. O sea, sí, empezaron a hablarnos del Eterno, llegó Moshe, lo sucedido en palacio y una serie de cosas. Había gente entendida, los que estaban en Goshen, todos los que estaban allí con los levitas, gente que no, porque se fueron acercando más a Egipto en la medida que fue creciendo esta gran familia. Y por lo tanto, estaban como en ese nivel de fe. O sea, sí, está el Eterno, nos puede liberar, pero como siempre hemos vivido esclavos, como hemos siempre estado en esta condición, era como que algo como que incierto. Hay un segundo nivel, que es el nivel de fe que tenía el pueblo de Israel en el momento de partir el Mar Rojo. Cuando todos
alcanzaron el mérito de experimentar, de percibir la presencia del Eterno cara a cara, e incluso las personas que salieron con el pueblo de Israel, que no tenían ninguna relación con el Eterno, pudieron apreciar la manifestación del Eterno. El tercer nivel es el más elevado, porque es el en el cual se encontró el pueblo de Israel en el momento de la entrega de la Torá, en el Sinaí, hasta tal punto que está escrito que vieron los sonidos. Vieron los sonidos. Así aparece en Éxodo 20. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo que vieron los sonidos? ¿Cómo que vieron los sonidos? O sea, todo aquello que el Eterno estaba manifestando y que a través de sonidos se expresaban, ellos podían percibir lo que estaba revelándose a través de ese sonido. Pero eso solamente los pudieron apreciar o pudieron percibir los que estaban en este nivel de fe. Quiere decir que hay personas que pueden estar junto a otros y unos percibir algo del Eterno y otros no, a pesar de estar en el mismo lugar, pero en condiciones espirituales diferentes. Unos, que eran una gran mayoría, no podían percibir, o como dice en Éxodo, no vieron los sonidos. Otros, que era una minoría, pero que estaban en un nivel elevado, hablando de lo espiritual, hasta el sonido lo pudieron ver. O sea, pudieron llegar a un alto grado de fe, que incluso se enseña en el Tratado de Shabbat 88a, que estaban por encima de los ángeles. Y este es el nivel que le otorga a la persona un dominio absoluto sobre todos sus sentidos e incluso sus inclinaciones. Tanto que el Eterno mismo dijo, ¿quién les reveló este secreto a mis hijos? A este nivel elevado de fe es que debemos aspirar, es que debemos anhelar en nuestra vida. Que nosotros podamos percibir cosas del Eterno como nunca antes, por una condición de trabajo, de poder liberarnos cada día más, de salir de esa condición de esclavitud, de romper con la casa de servidumbre que es este sistema, que es este mundo. Cuando yo rompo con la casa de servidumbre que es este mundo, yo puedo experimentar libertad. Y en medio de esa liberación, ahora yo estoy en condiciones de poder caminar a un nivel de fe que yo mismo, buscando en la Torá y obedeciendo la Torá, puedo llegar a alcanzar. O sea que el nivel de fe es algo que cada uno procura dependiendo del nivel de revelación que posea a través de la obediencia. Pero eso depende de la persona si rompe o no con la casa de servidumbre. Porque el Eterno delante de nosotros colocó la Torá para elevarnos y guiarnos. Por eso es que el camino para llegar a esta condición está plagado de obstáculos. Porque mientras más grande es la persona, mayor es su inclinación al mal. Pero indefectiblemente a la persona que manifiesta su pasión, no tanto un deseo, pasión de avanzar, de crecer, de elevarse en la Torá y en el temor al cielo, desde el cielo se le valora y le otorgan ayuda para que pueda hacerlo. Qué importante es todo esto, porque nos empieza a mostrar cómo el Eterno trata con todos nosotros. Cómo trata con todos nosotros. Cómo nos empieza a mostrar cosas para que podamos ver lo que en condiciones naturales no vemos. Para que podamos apreciar aquello que está detrás de la realidad. Buscar la verdad debe ser importante, pero solamente podemos lograrlo cuando rompemos con la casa de servidumbre. El Eterno no reveló la Torá en Egipto, porque el pueblo era esclavo, porque estaba en niveles de impureza muy elevados. Muchas veces no recibimos
lo que la Torá posee para nuestra vida y mejorar en lo espiritual, porque todavía tenemos ataduras dentro de la casa de servidumbre que es este mundo, que es este sistema. O sea, todavía estamos presos en esta realidad, y hasta que no rompamos con ella y estemos en libertad, en esa condición es que podemos recibir la Torá. Y esa Torá nos debe llevar a un nivel de fe que nos permita percibir la voz del Eterno como ellos, que dice que vieron el sonido. El Eterno nos da la oportunidad de poder crecer, de poder caminar en medio de mejores condiciones. Mientras más nos acercamos a los tiempos de la redención, nos van a dotar de mayores recursos que van a estar disponibles. Recursos disponibles para aquellos que aman al Eterno y que están buscando una conexión verdadera, porque asumen que son sus hijos, pero también son sus siervos. Y que ellos puedan experimentar lo que establece la Torá en Deuteronomio 17. No te alejes de lo dicho ni a la derecha ni a la izquierda. Que podamos mantenernos firmes, caminando, elevándonos, direccionando, porque el Eterno ha colocado delante de nosotros este manual de instrucción perfecto. Así como dijo Pablo, no nos adaptemos a este mundo. Cuando cortamos con la casa de servidumbre, cuando no nos adaptamos a este sistema, es que estamos en condiciones de poder salir y experimentar, poder ver lo que antes no veíamos. Que el Eterno nos guíe, que el Eterno nos guarde cada día más y que podamos caminar en plena obediencia y que eso nos permita percibir al Eterno como nunca y que seamos parte del mundo venidero.